Diputados participan en sesión extraordinaria para conocer objeciones al presupuesto 2024. Le contamos sobre lo más destacado que dejó la jornada en el Legislativo. Estafas navideñas. Municipalidad de Guatemala pone una denuncia contra una cuenta en redes sociales que ofrecía, sin autorización, espacios para stands en feria navideña. Autoridades ixchiles se reunieron con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y le entregaron una carta. Más adelante le contamos sobre su contenido. Miércoles 13 de diciembre, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Rocío Lazo y como siempre será un verdadero gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias más importantes. En lo que pudo ser la última sesión del año, los diputados del Congreso de la República rechazaron las objeciones al presupuesto público para 2024, con lo que ahora la decisión de si entrará en vigor o no queda en manos del presidente Alejandro Yamatei. Vamos ahora con Carlos Kessler, quien está en el Legislativo y nos cuenta más. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y sí, aquí nos encontramos dentro del Congreso de la República. Y la noticia de hoy es que los diputados pues levantaron la sesión hace un par de horas debido a la falta de quórum. Y hay dos puntos que te quiero comentar. Primero, que no eligieron a los dos magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral que hacen falta para integrar el Pleno. Y segundo, que su mayor avance el día de hoy es que rechazaron las objeciones que dos bancadas de oposición presentaron al presupuesto de 2024. Y si quieres, Rocío, empecemos hablando de eso. Se trata de las bancadas de Semilla y de WINAC, que presentaron una lista de objeciones para que el decreto del presupuesto que fue aprobado hace 2 semanas no entre en vigor. Estas bancadas señalan que este presupuesto no es beneficioso para la población y de hecho aseguran que facilita la corrupción y dificulta la ejecución presupuestaria que tendrá a su cargo el nuevo gobierno, el de Bernardo Arévalo, el presidente electo. En la sesión parlamentaria de hoy, la representante de la bancada WINAC, la diputada Sonia Gutiérrez, incluso puntualizó todavía más las objeciones. Dijo, por ejemplo, que este decreto del presupuesto dificulta que el gobierno pague la deuda pública. Esto porque el decreto prácticamente obliga al Ministerio de Finanzas a pedirle permiso al Congreso antes de pagar los bonos de deuda, y además la diputada también mencionó que dificulta que el gobierno pues haga modificaciones presupuestarias porque impide que reste fondos para el Ministerio Público y otras entidades del Estado. Estas objeciones fueron discutidas por el Pleno, sin embargo fueron rechazadas con 76 votos en contra y solo 16 a favor. Y con esto el Congreso ahora le enviará el decreto al Ejecutivo y ahí está la vía libre para que el presidente Alejandro Yamatei lo pueda aprobar o sancionar, como se le conoce en los términos jurídicos formales, y con eso el presupuesto ya entre en vigor para el próximo año. Que es importante destacar, Rocío, que diferentes asociaciones civiles y organizaciones han criticado ese decreto y le han pedido de manera directa al presidente que lo vete, incluido el presidente electo Bernardo Arévalo. Y ahora, Rocío, hablemos del otro tema que te mencionaba al inicio, la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. No se materializó. Este punto nunca estuvo incluido en la agenda original de esta sesión parlamentaria, pero algunos diputados de oposición sí afirmaron en las redes sociales que esa era la verdadera intención de la reunión de hoy. Pero como te decía, no ocurrió, pero sí es importante destacar que Boris España, el primer vicepresidente del Congreso, al salir del hemiciclo, afirmó que todavía es probable que la próxima semana, o al menos antes de que termine el año, los diputados vuelvan a sesionar para precisamente nombrar a esos dos magistrados suplentes que hacen falta para integrar el pleno del TSE. Veremos si ocurre, pero este es el reporte que tengo por el momento para ti. Así que con esto me voy a despedir con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Una carta de 4 páginas fue enviada al presidente Alejandro Yamatei por parte de Bernardo Arévalo para solicitar que el presupuesto que fue aprobado por el Congreso el pasado 30 de noviembre sea vetado y no entre en vigencia.
En el documento, Arévalo de León explica que lo que avalaron los diputados contiene múltiples ilegalidades que contravienen las leyes orgánicas de la SAT, el Ejecutivo y el propio presupuesto general. Asimismo, asegura que hay asignaciones que pueden ser cuestionables, opacas y que inducen a focos de corrupción, como lo son algunas organizaciones no gubernamentales desconocidas, sin experiencia y que tienen nexos con actores políticos. Arévalo criticó una reducción que se realizó a inversiones sociales y una cláusula que pone en riesgo el pago de deuda pública el próximo año que tiene el país. El presupuesto aún no ha sido entregado a la presidencia y una vez eso suceda, el mandatario tiene 15 días para decidir si el mismo entra o no en vigencia. El presidente electo Bernardo Arévalo viajó este miércoles a Costa Rica para sostener una reunión con el presidente de dicho país, Rodrigo Chávez. La visita se da en medio de una crisis política que ha puesto en riesgo la toma de posesión de Arévalo de León como máximo gobernante de Guatemala. Según el equipo de comunicación del partido Movimiento Semilla, esta reunión estaba programada desde hace semanas y fue solicitada por el presidente de Costa Rica. Además, el viaje forma parte de una serie de visitas en la región que Arévalo estará realizando. El presidente costarricense expresó esta semana su apoyo a Arévalo y externó su preocupación ante los intentos que, según él, tiene la Fiscalía del Ministerio Público de desafiar al Tribunal Supremo Electoral y a los resultados de las elecciones. Frank Mora, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, conversó en exclusiva con Noticiero Guatevisión. Durante la entrevista explicó qué buscan los embajadores de la región al pedir realizar una nueva visita a Guatemala. Vea usted lo que dijo. Y la idea es que este grupo de embajadores, además del importante esfuerzo que está haciendo el secretario general y su misión, que estos embajadores de muy cerca hablen con sectores de la sociedad civil, con el gobierno, con una variedad de sectores de la sociedad guatemalteca, el sector privado, por ejemplo, para tener más información, para poder tener una conversación sobre lo que realmente nos preocupa a nosotros en el Consejo Permanente y que está reflejado en la resolución que se aprobó hoy. El diplomático estadounidense también explicó el trasfondo de una declaración que firmaron ayer 5 senadores estadounidenses de los partidos republicano y demócrata en la que condenan las investigaciones de la FECI contra el TSE y Semilla. Y esto demuestra que la política de Estados Unidos no es simplemente una política, una posición del presidente Biden o de la administración Biden, sino realmente existe un consenso en el gobierno y en el Estado de Estados Unidos que ven con preocupación lo que está ocurriendo y que estamos todos, republicanos, demócratas, el Congreso, el Ejecutivo, etcétera, la sociedad civil, realmente preocupados por los acontecimientos en Guatemala. Además, Mora respondió al comunicado que el presidente Alejandro Yamatei emitió ayer, en el que señala a algunos funcionarios de Estados Unidos de cometer manipulación mediática y política en contra de Guatemala. Esto no es una posición solo de Estados Unidos. Se reitero que la comunidad internacional, 29 gobiernos en América Latina y el Caribe, hoy, y en veces anteriores, pero hoy, expresaron claramente, no solo en la resolución, pero deben de leer las intervenciones de las varias delegaciones, que realmente fueron muy claras, muy precisas, muy contundentes en cuanto a sus preocupaciones y la importancia de defender y proteger la voluntad del pueblo de Guatemala. Por último, el embajador estadounidense habló acerca del escenario que le depararía a Guatemala si Bernardo Arévalo no asume la presidencia el 14 de enero de 2024. Y que el presidente electo, Bernardo Arévalo, tome mando del país como presidente de la República. Eso es el objetivo, y que se mantenga el Estado de Derecho, por supuesto, y la democracia en Guatemala, y reitero, en todos los países del hemisferio. Esa es la meta, ese es el objetivo de todos los gobiernos. Lo expresaron hoy día durante sus intervenciones. Creo que sería realmente trágico
si al señor Bernardo Arevalo se le niega la oportunidad expresada por el pueblo guatemalteco de tomar mando del país como presidente de la República. Y en más noticias, dos representantes de las autoridades ixchiles de Quiché se reunieron con el secretario Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y le entregaron una carta en donde exponen la situación política que vive Guatemala actualmente. Héctor, vamos contigo. Buenas tardes. Compañeros, buenas tardes, es un gusto de saludarlos desde Quiché. Y pues trascendió que los representantes de las autoridades indígenas y chiles de Neva Quiché se reunieron con el representante de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Al mismo le presentaron una carta en donde expresaban que desde el 2 de octubre de este año han estado por más de 70 días en resistencia pacífica en la capital. Expresaron su preocupación por un inminente golpe de Estado operado, dicen ellos, desde el Ministerio Público. Además, que la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos constató que el proceso electoral en sus dos fases pues, fue legal. De la misma forma, pidieron sanciones para varios funcionarios, entre ellos Consuelo Porras, Cintia Monterroso Gómez, José Rafael Curruchiche Cucul, Leonor Eugenia Morales Lazo, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, todos funcionarios del Ministerio Público, así como a los jueces Freddy Raúl Orellana Letona y Víctor Manuel Cruz Rivera. También pidieron sancionar a los 108 diputados que votaron a favor de retirarle el antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y también de aprobar el presupuesto general de la Nación. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Medios internacionales especializados en finanzas reportaron que la crisis política y electoral provocó la caída de los precios de los bonos de deuda de Guatemala. ¿Pero qué es un bono y cómo esta baja de precios puede afectar a la ciudadanía? Le dejamos el análisis. Un bono es un certificado que obtienen los inversionistas que deciden prestarle dinero a otra entidad, en este caso un país como Guatemala. Determinan las condiciones en las que esa entidad les devolverá el dinero, por lo que en palabras sencillas son una garantía de pago. Usualmente las entidades que le prestan fondos a Guatemala venden sus bonos a otras. Esas transacciones conforman el mercado financiero. Ayer medios internacionales reportaron que entre todos los del mercado, los precios de los bonos guatemaltecos fueron los que más cayeron. Pero los precios cayeron porque la gente tenía esos papeles de Guatemala piensa que a Guatemala le va a costar más pagar su deuda por la crisis política. Porque con la crisis política, ¿qué pasa? El Banco Mundial ya no te puede financiar, el Banco Interamericano ya no te puede financiar, Estados Unidos te puede imponer sanciones, entonces hay menos remesas, menos capacidad de recaudar IVA. Los precios de los bonos bajan por la crisis, opinan los expertos, porque los inversionistas intentan venderlos a otras personas que estén dispuestas a asumir un riesgo más alto de que no les paguen de vuelta. La mejor manera de lograrlo, exponen, es bajándoles ese precio. Que en Guatemala el riesgo político no tiene que ver con invasiones o con movimientos socialistas o esas cosas, sino tiene que ver con gobernabilidad. Lo que siempre han temido los bondholders, los bonohabientes, ¿verdad? Los tenedores de bonos y los inversionistas en Guatemala, ha sido que el país se vuelva inmanejable. Los bonos también fijan una tasa de interés que establece la cantidad de dinero adicional que un país debe entregar a quien le prestó fondos, además de devolver el crédito mismo. Cuando el precio de un bono baja, esa tasa sube, pues los inversionistas esperan más dinero por haberse arriesgado a tener un bono de valor bajo. Es este incremento de las tasas de interés de los bonos, apuntan ambos especialistas, el que podría perjudicar a los ciudadanos guatemaltecos si la crisis política continúa. Primero, al restar presupuesto para educación o salud. Tenés un presupuesto público y en lugar de tener más dinero para invertirlo en salud, educación o carreteras o lo que sea, vas a estar invirtiendo más dinero en pagar tu deuda pública. Por la simple razón de que como hay más riesgo, entonces tenés que suben las tasas de interés, entonces hay menos dinero para los
beneficios de la gente, ¿verdad? Además, los economistas señalan que la baja de los precios de los bonos podría subir las tasas de interés locales que ofrecen los bancos a los guatemaltecos, a quienes reciben créditos para comprar una casa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las entidades extranjeras que le prestan dinero a esos bancos locales dan tasas de interés que se suelen basar en las que tienen los bonos en el mercado financiero. Cuando suben las tasas internacionales y encima suben las tasas de país, los bancos empiezan a prestar afuera a tasas más altas y entonces, no de forma inmediata ni de forma directa, pero de forma indirecta y eventualmente puede ser muy rápido, puede ser más lento, tienen que ajustar sus tasas. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. 2 días después de que se diera la crisis de los bonos, el Ministerio de Finanzas emitió un comunicado en el que indica que los mercados financieros resultan ser bastante volátiles y las variaciones responden a condiciones de mercado en general y otras particulares de cada país. Agregan que al observar el principal indicador de riesgo país, utilizado para mercado de bonos de países emergentes, que mide la diferencia entre la tasa de interés que pagan los bonos denominados en dólares emitidos por países emergentes y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, al 11 de diciembre ha mostrado una tendencia al alza al ubicarse en 2.69 puntos porcentuales, pero se mantiene por debajo del ENVI global de 3.33 puntos porcentuales y el ENVI latino 3.79 puntos porcentuales. Estas variaciones pueden explicarse porque los inversionistas perciben un mayor riesgo en los últimos días, aumentando la tasa de interés. El comunicado continúa diciendo que si bien al inicio de la jornada del pasado lunes el precio de los eurobonos colocados por Guatemala cayó cerca de 1.9 centavos de dólar, al final del día el precio del eurobono empezó a mostrar una recuperación, destacando con ello cómo los mercados se ven influenciados temporalmente por noticias que en la mayoría de casos sobreponderan efectos ajenos a fundamentos económicos o financieros. La estructura criminal opera a través de redes sociales para poder estafar a los pequeños emprendedores, exigiéndoles dinero a cambio de un espacio para que ofrezcan sus productos en una de las calles más transitadas del país. Pero según una denuncia es solo fachada, ya que no existen permisos para vender sobre el Paseo La Sexta durante fin de año. Vamos en este momento a conocer los detalles con Rubén Lacán. Adelante. Compañeros, muy buenas tardes, qué gusto poderlos saludar. Les informo que han denunciado una supuesta estructura criminal que se dedica a estafar a los guatemaltecos. Es justamente una página en diferentes redes sociales que se identifica como expofer.gt. Les exige a los pequeños emprendedores una cuota de 7,000 quetzales para poder apartar un lugar acá en el Paseo de la Sexta, específicamente entre la 9ª y 10ª avenida. Estos estafadores les ofrecen un espacio de 4 metros de largo por 2 de ancho y estaría esta feria operando del 16 al 22 de diciembre del presente año. Es así como estarían vendiendo los pequeños emprendedores las 24 horas del día y les ofrecen también seguridad privada. Es de mencionar que por parte de la comuna guatemalteca, es decir, la ciudad de Guatemala, no se cuenta con ningún permiso y es por ello que la institución ha emitido una denuncia ante el Ministerio Público por esta estructura criminal que se dedica a estafar a los guatemaltecos. Escuchemos lo que dijo el portavoz de la comuna de la ciudad de Guatemala. Las actividades sobre la Sexta Avenida, efectivamente la Municipalidad de Guatemala, a través de su departamento jurídico, ha hecho una denuncia ante el Ministerio Público para evitar que cualquier persona esté utilizando de manera fraudulenta no solamente el nombre de la municipalidad o de decir que se cuenta con los permisos de la misma, cuando efectivamente tienen que realizar todo un proceso y este no se ha realizado. Guatevisión y Prensa Libre justamente entrevistó a una de estas víctimas e indicó que había hecho un anticipo de 3,000 quetzales y el resto del dinero, es decir, los otros 4,000 quetzales, los tendría que pagar el 15 de diciembre, es decir, un día antes de que inicie esta expoferia. Sin embargo, tras ir a consultar a la Municipalidad de Guatemala y lugar donde le dijeron que este evento no se estaría realizando, él llegó hasta las oficinas de un edificio ubicado en la zona 4 capitalina, específicamente en el nivel 4 y en la oficina con numeral O. Ahí
justamente los que operan esta denominada estructura o supuesta estructura criminal le devolvieron solo la mitad del dinero que había depositado en una cuenta bancaria, debido a que se excusaban que este dinero había sido utilizado para un contrato, el cual, según análisis, este es falso. Escuchemos lo que dijo la víctima al respecto. Están ofreciendo para el pequeño emprendedor, el mini, le pusieron ellos ahí en ¿cómo se llama? En el afiche, de 7,000 quetzales. Y que para poder entrar uno tenía que dar la mitad, ¿verdad? O sea, para poder reservar tu espacio hay que darle el 50%. Y el otro 50% lo están pidiendo un día antes de iniciar. O sea, el 15 ya tiene que estar completado para uno iniciar el 16, ¿verdad? Porque si no, uno no podía entrar. De hecho, hasta están haciendo contratos. Están haciendo a uno que uno firme contratos con eso para responsabilidades de que usted tiene que devolver como encontró, como para hacerlo ver más real, ¿va? Pero en realidad, pues, esto no tiene nada de sentido, ¿verdad? Esta empresa inició a publicar en sus diferentes redes sociales a partir del 26 de marzo del presente año una primera expoferia, la cual se llevó a cabo aparentemente en el Salón 9 del Parque de la Industria, y esta sería la segunda expoferia denominada navideña en el Paseo de la Sexta. Sin embargo, esto solo es una estafa a criterio de las autoridades. Con imágenes de Michelle Velázquez para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacán. La temporada de fin de año llega acompañada de muchas actividades sociales como los convivios, el consumo de bebidas alcohólicas que incrementa los hechos de tránsito y deja a personas afectadas. Elmer Vargas nos cuenta más detalles sobre el tema. Elmer, adelante. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes, es un gusto saludarte en la emisión en vivo de Noticiero Guatevisión. Efectivamente, las fiestas de fin de año han llegado y con ellos también las diferentes celebraciones como los convivios. Otro de los aspectos que también aumenta son los accidentes de tránsito y las autoridades atribuyen principalmente debido a la ingesta de alcohol, así también como no respetar el reglamento de tránsito a la hora de conducirse en la ciudad de Guatemala. De acuerdo con Emetra, indican de que actualmente previo a estas fiestas se tienen registros entre 20 y 25 hechos de tránsito. Sin embargo, por las celebraciones de fin de año pueden llegar hasta 60 inclusive, y las personas que se ven involucradas no solo deben de pagar los daños materiales, sino también personales en los que puedan incurrir. Escuchemos qué es lo que nos indica Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra. La característica especial de estos días son las reuniones sociales. Precisamente el tema de los convivios impacta dentro de la movilidad, porque algunos conductores relacionan el alcohol con el volante y el manubrio, y eso deriva en que haya una mayor cantidad de percances. Digamos, en otra etapa del año, que no es noviembre y diciembre, más o menos se registran entre 30 y 35 colisiones. En este momento ya sobrepasamos 45 colisiones diarias, y la probabilidad es que en los días de la última semana o los últimos 10 días del mes de diciembre del 2023 podamos llegar incluso a tener hasta 60 colisiones. Cuando hablamos de 60 colisiones, hay colisiones de 2, 3 y hasta 4 vehículos, es decir que pueden ser 150 vehículos dañados, 200 vehículos dañados, que finalmente pues son 200 obstáculos en la vía pública para esta demanda de tránsito. Oportunamente, pues dentro del análisis de información que se tiene, mayormente predomina el tema de los abusos de velocidad y respeto a la luz roja del semáforo, y en una considerable cantidad conductores en estado de ebriedad o que no durmieron lo suficiente, es decir, trasnocharon dentro de una actividad de entretenimiento y diversión, pero el otro día les toca trabajar, y con eso pues conlleva que tengamos un alto impacto en cuanto al riesgo, vulnerabilidad y por supuesto la cantidad de personas afectadas por colisiones o hechos viales. Los accidentes de tránsito no dejan únicamente daños materiales, sino también daños personales para las personas que se ven afectadas por estos hechos de tránsito. Hablamos con un consultor de seguridad vial y nos indica que inclusive los daños pueden llegar, o los gastos pueden ser inclusive de hasta $500,000 de quetzales, tanto en el proceso de recuperación, sino también como en aquellos aspectos en los cuales algunas personas incurren en préstamos para poder solventar su situación de salud y con esto poder recuperarse y poder retornar a sus actividades. Escuchemos qué es lo que nos dice al respecto. Es a partir del accidente de tránsito donde realmente la historia de las personas comienza, porque entonces ahí se generan las consecuencias del accidente del tránsito. ¿Cuáles son esas consecuencias? Mire, hay diferentes áreas. Lo primero es lo económico.
en una familia promedio guatemalteco donde se depende del papá y el complemento de ingreso como una trabajadora más o como parte de su trabajo en la casa, el hecho de que uno de ellos falte es un colapso total de la economía. Eso impacta en educación, impacta en oportunidades de trabajo, impacta también en los recursos que se dispone para atender otro tipo de situaciones y mejorar las oportunidades de las familias. Luego está también el impacto emocional. Acá en Guatemala es muchísimo los accidentes de tránsito que nunca nadie responde por ellos. Ni perdón dicen, se huyen los pilotos, hay situaciones que son conocidas por todos. Entonces ese impacto emocional de la pérdida del ser amado o de una discapacidad, porque la principal causa de muertes en Guatemala son los accidentes de tránsito. Y eso, pues algunos dicen que es la segunda, pero igual es terrible. Pero lo que no se menciona es que es la principal causa de discapacidad, de heridos, y muchas de esas discapacidades permanentes. Las autoridades recomiendan que si usted va a formar parte de la celebración o de participar en un convivio por las fiestas de fin de año, no combine el ingerir alcohol con el manejo de un vehículo y con ello poder prevenir cualquier accidente. Esta es la información que les tengo a esta hora del día con imágenes de Gabriel Molina. Reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Ante el incremento de actividades sociales y comerciales, también aumenta la movilidad vehicular en la ciudad de Guatemala. Amílcar Montejo, director de comunicación de Metra, prevé que la circulación vial aumente por las fiestas de fin de año. Calculamos que antes del 24 de diciembre van a estar circulando cerca de 1.200.000 vehículos, en los cuales los vehículos particulares van a predominar. En ese sentido, nosotros esperamos que durante el día viernes 22 y sábado 23 sean los días de mayor demanda vehicular dentro de la ciudad de todo el año. Y es precisamente a esa cantidad de 1.200.000 o más de 1.200.000 vehículos que podrían estar circulando. Con ello los congestionamientos van a ser más severos, tendríamos más implicación de usuarios en accidentes de tránsito, mayor cantidad de personas detectadas en estado de ebriedad y la particularidad de que los parqueos o estacionamientos privados podrían afectar la vía pública, especialmente en centros comerciales. Y ahora conocemos específicamente el reporte de tránsito de Ciudad de Guatemala, de nuevo con Amílcar Montejo. Buenas tardes, muy buen provecho. Desde las calles y avenidas en la ciudad capital, somos PMT y Emetra informándole. Se realizan varias acciones para limpiar la vía pública. Se procede al retiro de varios vehículos en calidad de abandono. Fueron notificados respectivamente por la autoridad frente a la colonia Valles del Norte, esto en el bulevar principal de la colonia Pinares del Norte, zona 18. Después de esta notificación, esos vehículos serán trasladados al predio municipal del kilómetro 21.5 en la ruta del Atlántico. Agradecemos sus denuncias respecto a estos temas en los teléfonos 1551 y 2380-1099. Un camión con fallas mecánicas es retirado del columpio Vistahermosa. Afecta la conexión proveniente de zona 10 hacia el área de la zona 15. También le confirmamos que el paso vehicular frente al santuario de Guadalupe se encuentra totalmente libre. Mientras tanto, en el perímetro del Congreso de la República siguen cierres vehiculares por parte de la Autoridad de la Seguridad Nacional. Nos reportan que en la ruta del Atlántico, kilómetro 12, zona 18, un vehículo está encunetado. Realizan algunas acciones para poder habilitar el paso rumbo al sector occidente. Precaución por algunas maniobras para el retiro de un transporte pesado con problemas mecánicos. Esto en la 10ª avenida, 30 calle, colonia Las Charcas, zona 11. Afecta el tramo que se dirige hacia el área del periférico. Recuerde que con orden y respeto, 1 a 1, pasamos todos. Conocemos ahora el reporte de tránsito de Villanueva con Henry Quevedo. Muy buena tarde, mediodía de miércoles. Tránsito de Villanueva les informa sobre las novedades en la movilidad vehicular, donde resalta un accidente de tránsito en el kilómetro 23 de la Ruta al Pacífico con dirección al norte. Un tráiler y una motocicleta son los involucrados. Afortunadamente, el motorista solo tiene golpes leves. Le queremos informar que, como se ha venido dando, tenemos bastante afluencia de vehículos con dirección a la ciudad de Guatemala, especialmente transporte pesado, que se moviliza desde el kilómetro 23 al kilómetro 18, donde ingresan al sector de la Cruz, utilizan el Boulevard Los Reformadores y se incorporan a la calle Real en el sector de la 16 Avenida de la zona 1. Es importante que usted tome a consideración que esta movilización de vehículos de transporte pesado generan el tránsito lento que se está
registrando a esta hora del mediodía. Con dirección hacia el sur tenemos habilitado el reversible de la 29 calle Boulevard de Senma y tenemos tránsito lento desde los alrededores de lo que es el sector del kilómetro 15, tanto para ingresar a Villanueva por la calzada Concepción como para buscar Bárcenas y San José Villanueva. Ciudad Real y Boulevard El Frutal estamos trabajando reversibles para apoyar la movilidad vehicular. La conexión de Búcaro a Senma no presenta complicaciones y Bárcenas y San José mantienen alta carga vehicular, especialmente de la Mate, hacia el kilómetro 21 de la Ruta del Pacífico. Recuerde que en Tránsito de Villanueva somos gente de trabajo. Le deseamos una excelente tarde. Han pasado ya cerca de 6 meses desde que se dio el derrumbe en el camino de terracería que da acceso a la Barranca Trinidad, utilizada por más de 10 comunidades que están en las faldas del Volcán de Fuego. El paso por este sector es de alto riesgo y pese a que comunitarios y autoridades han informado al Ministerio de Comunicaciones para que lo reparen, no han obtenido una respuesta. Vamos con Carlos Paredes, quien ha dado seguimiento a la información. Carlos, adelante, cuéntanos. Gracias, Rocío, por el cambio. Buena tarde a la audiencia de Guatevisión. En efecto, este hundimiento se dio en el mes de junio y han pasado varios meses sin que autoridades del Ministerio de Comunicaciones hagan algo para solucionar este problema, ya que pone en riesgo a más de 10 comunidades de quedarse incomunicados, esto al pasar por la Barranca Trinidad. Resaltar que esto sucedió en época de invierno y debido a las copiosas lluvias se dio este derrumbe. Por este medio, nuevamente hacemos un llamado a las autoridades de gobierno para que tomen cartas sobre el asunto, sobre este paso de la Trinidad que lamentablemente se ha ido deteriorando y puede que en un momento colapse y se queden incomunicadas más de 10 comunidades. Hay que recordar que esta área está cerca de la zona cero del Volcán de Fuego y sería muy importante que las autoridades tomaran cartas sobre el asunto para poder arreglar este paso, porque si no colapsaría la única ruta de emergencia que tienen las 10 comunidades hacia Aldea El Rodeo Escuintla. Comentar que los vecinos pasan a escasos centímetros de este hundimiento que lleva a un barranco de más de 40 metros de profundidad. O sea, un poco de piedra deben de echar ahí para ver que no haya peligro. Y hacerle la cordial al gobierno también que se ponga, aparte de conocimiento, de hacer lo que necesita, porque después ya no va a haber paso. Porque la pobre gente es la que sufre es lo de Osuna, de Rachela o de ¿cómo se llama? De aquí de Zapote, Lucernas, todo eso. Al caer de ese barranco ya no va a haber paso. Entonces es lo peligro que hay nomás. Reiterar que este hundimiento se dio en el mes de junio de este año debido a las copiosas lluvias y ha pasado todos estos meses sin que autoridades del Ministerio de Comunicaciones, pese a haber sido informados, hagan algo para solucionar esta problemática y con ello evitar perder este importante camino que conecta con 10 comunidades del Volcán de Fuego. Informó desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. La estructura de consumo en los hogares fue modificada de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Ahora, los gastos se calcularán por persona y no por familia. A partir del 2024 se aplicará una nueva metodología para medir el costo de la canasta básica de alimentos, así como el índice de precios al consumidor, que sirve para calcular los precios generales en la economía. Según las autoridades del Instituto Nacional de Estadística, la primera variación es que el costo de la canasta básica ya no será por familia, sino per cápita, es decir, por persona. Y la segunda es que se integra una nueva canasta de productos para medir las alzas o bajas de precios. Los parámetros de medición se calcularán con base en diciembre de 2023 y el primer informe se presentará el 15 de febrero del 2024. Los cálculos para medir una canasta básica serán para saber cuánto requiere una persona para vivir en promedio nacional. Además, se realiza la división geográfica entre urbano y rural, según las necesidades energéticas diarias, que son alrededor de 2.100 para el área urbana y 2.050 para el área rural. También se determinaron los productos a los que se dará seguimiento a partir de enero, y al hacer una desagregación de productos, se determinó que son 60 para el área urbana y 55 para la rural, en donde, por ejemplo, destaca el consumo del maíz como
como producto inicial que se transforma en tortillas o tamalitos. Añadieron que con precios del 2022, los que tendrán que ser actualizados para 2024, los precios per cápita son a nivel urbano 531.53 quetzales mensuales por persona y en el área rural 371.57 quetzales. Esta fórmula se estaría multiplicando por tamaño del hogar, que para el caso del área rural es de 4.8 miembros por hogar y para el urbano 4.2 miembros. Al realizar el ejercicio se establece que entonces la canasta básica alimentaria costaría 2.332.42 quetzales en los sectores urbanos y 1.783.53 en los rurales, mientras que según el INE, al mes de noviembre esa misma canasta alcanzaba un promedio de 3.899.67 quetzales a nivel nacional. Esto ha generado una serie de opiniones en contra, pues algunos analistas consideran que es relativo hacer el cálculo por persona y no por hogar, y que se debe hacer una revisión muy drástica en el consumo de calorías que consideran necesario por persona. Otros indican que el cambio de metodología no es adecuado y no favorece a la clase trabajadora, y que es una forma de contener la inflación, reduciendo el costo de vida anterior. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Un promedio de entre 50 y 60 personas hacen uso diario del albergue por la temporada fría en Huehuetenango. La Conred instaló refugio en la zona 9 de esta cabecera departamental. Vamos con Mike Castillo, quien está en el lugar. Buenas tardes, Mike. Hola, Rocío, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Me encuentro en el albergue Casa de Misericordia y aquí será habilitado, o más bien ya está habilitado el albergue por la temporada fría para esta cabecera departamental. Según lo que dan a conocer autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, se ha tenido conversaciones con el pastor Mario Castañeda, que precisamente está conmigo, pastor, para que nos pueda contar sobre el funcionamiento de este albergue. Bueno, pues es un gusto poderles saludar. La Iglesia Cristiana Luz y Vida pues ha puesto a disposición de la época de frío su albergue Casa de Misericordia. Estamos ya acá atendiendo a personas que por esta época de frío. Bueno, pues ya estamos atendiendo desde las 6 de la tarde a 6 de la mañana con las personas que nos están trayendo. Aparte de eso, pues les damos su cena como también su desayuno en este lugar. ¿Se ha tenido coordinaciones con autoridades como la Conred? Sí, tenemos una buena comunicación con Conred, con Gobernación, para poder apoyar a todas estas personas en esta temporada que hay mucho frío. ¿Cuál es el promedio de personas que están haciendo uso del albergue? 53 personas teníamos anoche, 53 personas, pero estamos preparados para 100. Estamos preparados para 100 personas para poderlos atender y tenemos nuestros 5 módulos del albergue a disposición de todas las personas en esta época de frío. Como ustedes pueden ver, también se ha traído algunas colchonetas y algunos insumos por parte de Conred para poder tener los insumos necesarios para el funcionamiento de este albergue, que estará durante esta temporada fría que, según los pronósticos del INSIBUME, podría extenderse hasta la segunda quincena de marzo del próximo año. La información que tengo a esta hora, con esto regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y en más noticias, el Tribunal Supremo Electoral continúa analizando el expediente que fue entregado por la FESI respecto al caso denominado Corrupción Semilla. Leslie Sánchez nos actualiza los detalles. Leslie, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte y por supuesto también a todas las personas que nos ven a través de Noticiero Guatevisión a esta hora de la tarde. En efecto, desde el Tribunal Supremo Electoral, lugar en donde los magistrados se encuentran aún reunidos, incluso con el equipo jurídico de este tribunal para continuar con el análisis del expediente que fue entregado por la FESI el pasado lunes. Este expediente es por el cual el jefe de dicha fiscalía solicitó públicamente que se anularan las elecciones generales y según la magistrada presidenta, ellos han seguido analizando lo que se tiene, digamos, en estos folios que fueron entregados. Recordar que fueron 1.344 folios y en la nota se indicaba que de acuerdo a lo que ellos consideraran podrían ya estar emitiendo alguna postura según lo que conviene en su mandato. Ahora bien, te comento que los magistrados nos han atendido para saber qué es lo que ellos estarán realizando en los próximos días. Esto tomando en cuenta que el 15 de diciembre se tiene previsto que
que finalicen labores y que los magistrados salgan de vacaciones, esto por las fechas navideñas, y también eso mismo pasará con todo el personal del Tribunal Supremo Electoral. Ahora la interrogante es qué es lo que se estará de alguna forma recomendando o qué resolución estará emitiendo el tribunal respecto a lo que el Ministerio Público les recomendó sobre las elecciones generales y sobre la investigación que tiene que ver con el partido Movimiento Semilla. Pero escuche usted a continuación las declaraciones de la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro. En estos momentos, jurídico también está haciendo los análisis correspondientes. Nosotros seguimos revisándolos porque realmente no está clara, precisa la solicitud, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es también nuestros puntos de vista y cada uno pues trae sus anotaciones correspondientes, pero en estos momentos no tenemos todavía ningún pronunciamiento al respecto. Acciones naturales han sido solicitadas por los 3 sindicatos, dado la época tan bonita que a los guatemaltecos nos encanta estar en familia y que ya devienen de derechos laborales adquiridos con anterioridad. Ahora nosotros hemos dejado ahí una salvedad que los jefes y los directores y nosotros pues siempre estamos trabajando, mientras dure lo que nosotros hemos llamado una crisis postelectoral, pues nosotros tenemos que seguir trabajando. Bueno, y también para analizar la situación que se tiene después de las elecciones generales y la crisis política que ha tenido el país, este viernes se tiene previsto que tanto exmagistrados de la Corte de Constitucionalidad, también exdiputados y otros miembros de académicos tengan una reunión con los magistrados actuales del Tribunal Supremo Electoral para analizar la situación postelectoral. Se podría esperar que después de esto ya se pueda tener algún pronunciamiento respecto a las recomendaciones que emitía el Ministerio Público sobre esta investigación. Y también te comento que los magistrados que han perdido su inmunidad y que ellos han salido del país y tenían vigente una licencia para pues ausentarse de labores, culminan esa licencia específicamente este viernes también, el 15 de diciembre. Se nos ha informado que de momento no se tiene conocimiento de que haya otra solicitud para que ellos puedan ya sea pues tomar otra licencia, pero sí sabemos que el magistrado Minor Custodio solicitó sus vacaciones y él estaría regresando a sus labores hasta el 30 de enero, es decir, las vacaciones culminarían hasta el 30 de enero de 2024 y él estaría ya retomando labores en febrero del próximo año. Ahora bien, en torno a esta situación, ya que no se tiene una certeza de qué es lo que estará sucediendo sobre las elecciones generales, la magistrada ha indicado que la Fiscalía no les puede ordenar que se repitan elecciones e incluso ya anda circulando esta información en diferentes corporaciones municipales y se ha denunciado que hay algunas corporaciones que han indicado que no estarán dando el traspaso de poder el próximo 14 y 15 de enero. Esto pues ha sido desmentido por parte de la magistrada, no se ha convocado a ninguna elecciones nuevamente, por lo que todas las personas que fueron electas el pasado 20 de agosto y también el pasado 25 de junio deberán tomar posesión según ella lo indicó. Rocío, este es el reporte que yo tengo en este momento desde el Tribunal Supremo Electoral y es con ello que regreso contigo con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Muchísimas gracias por interactuar con nosotros todos los días a través de nuestro WhatsApp de Guatereporta. En Guatemala se registran diferentes actividades en torno a las celebraciones de matrimonios. La mayoría de las actividades son particulares y le dan el toque que hace único cada poblado del país. Las imágenes que vemos en pantalla muestran a una pareja que recorre las calles de San Andrés Itzapa. Los novios recorren las 4 cruces que rodean el pueblo y van vestidos con ropa hecha con nylon. Van acompañados de familiares de los contrayentes, quienes van sonando gorgoritos, quemando cuetillos y bombas para anunciar a los vecinos de la futura pareja que contraerá nupcias el siguiente fin de semana. En Quetzaltenango, la Policía Nacional Civil capturó a 3 pilotos de microbuses de transporte urbano señalados de violación y agresión sexual contra pasajeras jóvenes que viajaban solas. Minor Toc nos amplía los detalles. Minor, vamos contigo a Quetzaltenango. Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes y como todos los días un saludo a la audiencia de Noticiero Guatevisión.
Comentarles que en esta ciudad de Quetzaltenango, que mujeres jóvenes viajen a bordo de los diferentes microbuses y buses urbanos que circulan por las 12 zonas de esta ciudad altense se ha convertido en un verdadero peligro. Y es que la Policía Nacional Civil dio a conocer que en días recientes llevó a cabo 3 capturas de pilotos de microbuses, los cuales están señalados de varios delitos, y específicamente los delitos que el Ministerio Público ya les imputa en algunos casos en los tribunales de justicia son agresión sexual y violación. Y es que un vecino de la zona 6 de esta ciudad de Quetzaltenango compartió en las redes sociales un video donde se puede observar el momento en que una pasajera logra escapar de un piloto, el cual, de acuerdo con las primeras investigaciones, tenía la intención de cometer un delito. Y los nombres de estos pilotos que ya están puestos a disposición de los juzgados correspondientes son los siguientes: Nelson Omar Díaz Pérez, de 29 años, Jonathan Bartimeo Ramón Hernández, de 28, y Josué David Polanco Monterroso, de 29. Este último piloto del transporte urbano acá en esta ciudad de Quetzaltenango fue detenido el día de ayer. Y hasta el momento ninguna autoridad, ni municipal ni por parte de los transportistas, se ha pronunciado con relación a estos graves delitos que atentan contra la seguridad y sobre todo la integridad de jóvenes y mujeres que todos los días utilizan el transporte urbano en esta ciudad de Quetzaltenango. Rocío, con esta información regreso contigo en Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, Minor Talk.